Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Espero que lo estéis pasando genial. Ahora es nuestro turno, aquí después del café, en el Global AI Bootcamp del 16 de enero del 2021. Y nada, pues antes de nada, pues, ¿de qué vamos a hablar nosotros? Bueno, Paco, ¿de qué vamos a hablar tú y yo hoy? Buenos días, bienvenidos a Global AI, aunque llevaréis ya alguna que otra sesión. Bueno, pues nosotros vamos a hablar de lo mismo que de siempre, para eso somos un poquito pesados. A nosotros nos gusta la inteligencia artificial, Machine Learning y la seguridad. ¿O de qué vamos a hablar? Pues de Machine Learning aplicado a la ciberseguridad. No nos complicamos mucho la vida. Así que charlaremos un poquito de esos temas y enseñaremos lo poquito que sabemos sobre este tema y las opciones que tiene, en nuestro caso, el Machine Learning, para aplicarlo a temas de seguridad de la información. Fantástico, fantástico, Paco. Me parece genial. Me parece genial. Vale, pues antes de nada, como siempre, dar las gracias a los sponsors, porque sin ellos, pues sabéis que la mayoría de estos eventos pues, no serían posible. Agradecerles que, pues eso, que continúan promocionando estos eventos y nos siguen consiguiendo pues algunos goodies o regalitos que, bueno, que se sortearán a posteriori. Poquito más que deciros aquí, que muchas gracias. Bueno, pues vamos a presentarnos, aunque algunos ya nos conocéis. Paco, te cedo el honor. Bueno, pues me llamo Paco Sepúlveda, trabajo como consultor y como formador. Trabajo como formador IT y, bueno, la verdad es que el tema de la ciberseguridad sobre todo es por hobby. Últimamente, más que por hobby, también por trabajo, afortunadamente, pero sobre todo por hobby. Cuando uno se mete en este tipo de cosas es porque le gusta y porque luego, pues, empiezas con un poquito, vas tirando y al final te pierdes y vamos, te lías, hasta que llegas a no se sabe dónde. Cierto, cierto. Bueno, pues a mí ya me conocéis también, supongo. Soy Roberto Tejero. Tengo la suerte de ser el Microsoft Azure MVP. Y bueno, a mí el tema del Machine Learning siempre me ha atraído bastante, pero aplicado a la ciberseguridad, pues en estos últimos años la seguridad siempre me ha encantado. Y bueno, pues si juntas esas dos pluses, pues aquí estamos charlando un poquito tú y yo de nuestras cosas. Sí. Vale, básicamente esta es la agenda que teníamos prevista, una introducción al Machine Learning y luego pues hablar un poco, ir centrándolo en ciberseguridad, en Azure Sentinel y en, bueno, pues alguna que otra sorpresilla y cosas chulas que sobre todo nos contará Paco. Y luego un poquito de demo siempre, porque si no os dormís. Aunque hayáis tomado café, os dormís. Sí, no hay que estar todo el rato soltando la chapa. Bueno, pues venga, vamos allá. A ver, empiezo yo por aquí y os cuento. Vale, pues el Machine Learning está revolucionando el mundo empresarial y el día a día de la sociedad gracias a infinidad de aplicaciones que tiene, como sistemas predictivos, de soporte de decisión y recomendación, vehículos de conducción autónoma, agentes inteligentes de conversación, asistentes personales, visión artificial, detección de anomalías, bueno, pues etcétera, etcétera, un sinfín de utilidades que cada día pues se va incrementando. Bueno, como ha comentado Roberto, pues Machine Learning hoy en día está pues, prácticamente en todos los aspectos, en todos los campos. ¿Y qué es lo que hace muy bien Machine Learning que a nosotros nos puede venir perfecto para lo que luego vamos a ver desde el punto de vista de la ciberseguridad? Pues es capaz de automatizar tareas, pero bueno, cualquier ordenador era capaz de hacerlo simplemente con un scripting, pero ¿a dónde llega el Machine Learning? Que no llega la programación tradicional, pues a poder identificar patrones, tendencias y a detección de anomalías. Eso desde el punto de vista de la ciberseguridad, pues perfecto. Si nuestros sistemas son capaces de aprender cuál es el comportamiento normal, que luego en cada escenario ese comportamiento normal es muy diferente. No es fácil programar con el sentido tradicional, con las técnicas tradicionales, que reconozca el patrón habitual de uso de nuestros sistemas, de nuestros usuarios, sino que el propio sistema es el que se tiene que adaptar
al escenario, a los casos habituales, a nuestra forma de trabajar, pues ahí es donde entra Machine Learning. Aprende cómo trabajamos, aprende esas condiciones normales de funcionamiento y es capaz de detectar cualquier tipo de desviación. Eso es una anomalía y normalmente una anomalía, cuando estamos hablando de temas de seguridad, pues suele implicar algún tipo de incidente. Alguien está intentando colarse, alguien está haciendo algo que no debe y eso es lo que queremos saber. Entonces, Machine Learning es muy bueno precisamente para ese tipo de tareas. Para primero aprender cómo nos movemos, cómo trabajamos, cuáles son los patrones de uso habituales y luego cualquier desviación que haya frente a ese patrón de uso lo detecta y nos puede avisar. Nos puede avisar o puede tomar decisiones, si lo tenemos programado para eso, de forma que sea completamente automatizado y proactivo. Claro, Paco, además lo que comentas, sobre todo, también este gráfico que estamos viendo es la aplicación del Machine Learning a las distintas tecnologías o a los distintos campos, ¿no? de la industria, como podemos ver aquí en la parte de abajo, ¿no? A la parte clínica, ¿no? De medicina, a las finanzas, al clima. Yo creo que también es increíble que la cantidad de aplicaciones que tiene, ¿no? Sobre todo siguiendo estos patrones que tú comentabas, ¿no? Siguiendo la finalidad que queremos darle, ¿no? A la energía, a los mercados bursátiles, ¿no? Pues es increíble, ¿no? Lo que podemos conseguir con estos sistemas, ¿no? Y que ya no es ciencia ficción. O sea, está funcionando. Claro, Está efectivamente. hoy en día en funcionamiento. Si me dejas, voy a compartir un momentillo. Claro que sí. Dale. Pantalla. Voy a compartir un momentillo mi pantalla porque aquí hay un proyecto interesante de Microsoft, que es el proyecto INERAI. Y este proyecto es aplicar inteligencia artificial, machine learning, a la detección de tumores. Yo que trabajo en entornos médicos, precisamente con imágenes. Uno de mis clientes, pues esto es el día a día, que los radiólogos puedan tener ya una herramienta que les ayuda a delinear lo que aquí, en una imagen como esta, es un tumor o una anomalía. Eso es parte de una de esas aplicaciones que está llevando a cabo Microsoft en cuanto a inteligencia artificial, machine learning, orientada precisamente al campo de medicina. ¿Vale? Claro, pero esto no es ciencia ficción. Además, este proyecto es de hace ya, tiene su tiempo, ¿vale? Desde el 2016. O sea, que nosotros todavía lo vemos en televisión como si fuese algo, bueno, parece de las películas. No. Se está utilizando. Esto se está utilizando. Es cierto, Paco. Es una pasada. Es una pasada, sinceramente. Vale, pues venga, vamos ahora, si te parece, continuamos viendo aplicaciones del Machine Learning, pues ya más centrados vamos bajando de niveles, más centrados a lo que es la ciberseguridad. ¿De acuerdo? Sí. Vale, pues mira, como sabéis, casi todos los días escuchamos o vemos noticias de ciberataques, ¿no? La tendencia actual, además si sigues con frecuencia las noticias de ciberseguridad, es que toda esta situación va en aumento, no solo en volumen de ataques, sino en la complejidad de los mismos, ¿no? O sea, hemos hablado de los casos del uso de Machine Learning y como sabéis, como os hemos comentado tanto Paco a mí, nos encanta la ciberseguridad. ¿Y cómo podemos utilizarlo? Bueno, pues Paco, cuéntanos un poquito más o menos cómo podemos utilizar Machine Learning en la ciberseguridad. Bueno, pues hombre, la verdad es que ahí vemos en la PPT, vemos un montón de opciones, pero lo que decíamos al principio es que al final lo que va a hacer el Machine Learning es automatizar tareas y detectar patrones. Va a conseguir que los analistas de seguridad pues puedan centrarse realmente en aquellos eventos que son importantes. Con ese aumento tan enorme en cuanto a ataques que cada año pues, se incrementa más en algunos casos, en algunos aspectos se llega a duplicar de un año a otro. Sí, hasta hace unos años, pues a lo mejor aparecían, no sé, 1.000 o 2.000 muestras de malware a lo largo de un año. Hoy en día están apareciendo del orden de 400. Según decía Kaspersky, veía hace poco un informe, reciben a diario 400 muestras de malware nuevo. Joder. Y eso solamente en cuanto a malware. Ataques a través de la red, de negación de servicio distribuido. El analista de seguridad se va a ver completamente saturado.
necesita una ayuda. No puede investigar los cientos de eventos que le llegan constantemente. Es que en una hora puede recibir cientos de eventos. Mucho será ruido, porque hay un montón de falsos positivos. Entonces, ¿qué hacemos? O contratamos a cientos de personas para analizar esos eventos de seguridad, o tenemos la ayuda de una herramienta, como es el caso de Machine Learning, que va a reducir muchísimo la cantidad de falsos positivos y va a permitir que la gente de análisis de seguridad se pueda centrar en lo que realmente es importante. Ahí vemos, como decíamos, pues algunos casos en autenticación, en detección de amenazas en autenticación. Claro. Pues, ¿cuándo puedes saber si una autenticación fallida es que una persona se ha equivocado porque se le ha olvidado la contraseña o si es un ataque? ¿Cómo podemos saber algo así? ¿O cómo podemos saber si alguien que se está conectando en este momento desde Madrid y a las 2 horas se está conectando desde Siberia, es que ha viajado muy rápido o es que está conectado vía VPN? Sí, Pues, sí, sí, o tiene algún superpoder, ¿no? Efectivamente. claro. Si además hoy en día las VPNs o que trabajas directamente contra data centers de Azure, de Amazon, pues vas conectándote a esos data centers y entonces puedes Claro. saltar, ¿no? Pero, por ejemplo, hablábamos de ejemplos del machine learning, del uso como la autenticación, ¿no? Pues para confirmar que alguien es alguien, ¿no? O, Sí. por ejemplo, la detección de amenazas en Internet, ¿no? Por ejemplo, el escaneo y monitorización de los sitios de Internet como periódicos, foros, redes sociales. Bueno, pues aquí parte del Machine Learning, como es la clasificación de documentos, pues es vamos, fundamental. O también que hablábamos del anti-spam y el anti-phishing, ¿no? El famoso correo basura o el phishing, ¿no? El voy a enviarte este correo a ver qué pesco, ¿no? Claro. A ver si me das tus credenciales y ya he hecho aquí la semanita. Bueno, pues aquí se utilizan técnicas supervisadas pues para la clasificación, ¿no? Aquí hablamos ramas, por decirlo así, del Machine Learning, que se utilizan para cada una de ellas, o yo que sé, otros ejemplos que podemos contar. Detección de malware, que has dicho, ¿no? O sea, que es increíble lo que sobre todo lo que comentabas, ¿no? Cómo hemos pasado a un incremento exponencial, ¿no? de la aparición de malware, ¿no? Anomalías de red, ¿no? O sea, como, pues tú también lo has comentado antes, ¿no? Se trata de cómo detectar una anomalía de red. Bueno, pues en este caso, pues establecer un umbral en el cual todo lo que definamos, o sea, que definamos lo que es normal y lo que es anómalo. Y lo que es anómalo, pues eso ya es lo que investigaremos, ¿no? Hombre, es que a ver, todas las peticiones que llegan a un puerto no tienen por qué ser ataques. Claro. No puedo pretender que el analista de seguridad esté monitorizando, no sé, el puerto 80 o 443 de web. Todas las peticiones que llegan las monitoriza. Eso es imposible. ¿Cómo va? No podemos tener una persona así que esté intentando distinguir si eso es un Nmap intentando hacer un escaneo de puertos para ver si se nos cuelan o si son peticiones legítimas. Eso es imposible. Además, los atacantes ya están utilizando también Machine Learning, inteligencia artificial, para sus ataques. Entonces, es que tengo que atacar, tengo que defenderme con las mismas armas. El phishing, el spam, cada día es más elaborado. A mí me están llegando de vez en cuando, no es lo habitual, pero me están llegando algunos correos de phishing que ya te hacen dudar. Y la cosa es que nosotros, cuando nos dedicamos al tema de seguridad, somos paranoicos por naturaleza y cuando nos llega cualquier correo ya sospechamos, de inicio sospechamos y nos hace dudar, Claro. porque están muy bien conseguidos. Se utilizan técnicas de inteligencia artificial para crear un texto adaptado a las víctimas de forma que les pueda engañar. Entonces, es que necesitamos utilizar las mismas herramientas para defendernos y no puedo enfrentarme a un ejército que viene con un tanque con un tirachinas. Es imposible. Claro, lógico. Yo, por cierto, Paco, tengo una colección de phishing en un buzón. Tengo todo lo que me llega de phishing lo voy coleccionando. Algún día lo enseñaremos. Bueno, muy bien. Pues nada, que algún que otro ejemplo y yo más que por aquí habíamos hablado de detención de anomalías en dispositivos IoT o resolución automática de captchas, ¿no? Esto ya incluso lo vimos el año pasado, ¿no? Con una de nuestras demos en nuestra sesión, pues cómo utilizábamos la inteligencia artificial. Aunque es paradójico, ¿no? Porque dices, utilizo la inteligencia artificial para hacerme pasar por humano, ¿no? Sí.
cuando lo que pretendo es saber si eres humano o no eres humano, ¿no? Con el CAPTCHA, ¿no? O sea, que es es paradójico, ¿no? Sí. Aquí vamos a hablar de un poco ya cosillas más chulas que nos van gustando, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que, como decíamos, pues hay tal cantidad de vectores de ataque, de indicadores de compromiso, de posibles ataques que afectan a las empresas que, como decíamos, es imposible que los analistas puedan comprobar, puedan investigar todos los posibles ataques. Como decía, ¿vale? Es difícil que la empresa se adapte a la velocidad a la que se mueven los atacantes, es difícil que la empresa pueda contar con gente que ya tenga experiencia tanto en seguridad como en inteligencia artificial, en machine learning. Entonces, ¿qué opciones tengo? No está todo perdido. Pues tenemos opciones como, por ejemplo, Azure Sentinel. Azure Sentinel ya incluye esa inteligencia artificial, ya incluye esa experiencia que tienen los ingenieros, en este caso de Microsoft, que son especialistas en seguridad, especialistas en machine learning, y toda esa experiencia, toda esa inteligencia artificial, toda esa capacidad, la tenemos a nuestra disposición para simplemente ponerla en funcionamiento y que nos ayude en la detección de posibles amenazas. Sentinel, ya lo hemos comentado en alguna que otra charla, no es solamente un SIEM, no solamente un gestor de eventos e incidentes de seguridad, sino que es una herramienta que cada día más va añadiendo esa inteligencia artificial, esa experiencia, eso que aprende de múltiples ataques que van recibiendo todos los días y lo pone a nuestra disposición para ayudarnos en la defensa. A lo mejor hoy se está produciendo un ataque a una empresa en Singapur, los ingenieros lo analizan, detectan cómo es ese ataque, se dan cuenta que es malicioso, saben cuál es el patrón, el Machine Learning de Sentinel lo aprende e inmediatamente está protegiéndonos con eso que acaba de aprender. Claro que sí. Es más, por ejemplo, mira, he sacado aquí el portal de Azure Sentinel. Este es bueno, pues una demo que tengo yo que he montado así en 2 ratillos y habla de la democratización del Machine Learning para nuestro departamento de seguridad, ¿no? De operaciones de seguridad, obviamente. Entonces, pues esto es tan sencillo que en principio todo esto que hemos hablado del Machine Learning, pues Sentinel, que no es un SIEM al uso, sino que es un SIEM, un recolector de logs de seguridad, más un SOAR, que es bueno, pues tener un servicio para automatizar, ¿no? Acciones, pues nos facilita y nos da estas herramientas. ¿Y qué tenemos si hacemos un clic aquí, pues nos van a salir una serie de opciones, ¿no? Por una parte, Fusion, que es, bueno, eso es un tipo de análisis que incorpora, que ahora comentaremos, así como el build-in, el construye tu propio machine learning, bueno, así que yo creo que casi mejor lo vamos comentando. Paco, ¿te parece? Venga, Y lo perfecto. vemos, ¿no? Vale, tenía aquí la PPT preparada, efectivamente, pero estamos improvisando. Fusion, pues vamos a contar un poco qué es Fusion, ¿no? La verdad es que Fusion es una tecnología muy interesante. ¿Por qué? Porque cada día más, de hecho se demuestra con el último ataque famoso, este que hemos tenido hace poco, el SolarWinds, SolarWinds, en el que se había comprometido de una forma bastante compleja un sistema de monitorización utilizado en grandes empresas, en la administración americana. Es un sistema de monitorización muy utilizado y habían conseguido troyanizarlo afectando al sistema de actualización mediante una actualización troyanizada de ese software, de esa aplicación. Eso no es un ataque que hace cualquier chaval que se descarga el Kali Linux y lanza un Nmap contra un servidor. Ahí estamos hablando de ataques multietapa, un montón de gente implicada, muchos vectores de ataque siendo utilizados de forma simultánea y me puedo encontrar con que, bueno, pues sí, tengo un sistema, un SIEM, en el que me avisa de una serie de incidentes de seguridad que me los puede relacionar entre sí, pero es que Fusion además es capaz de, teniendo en cuenta todos esos ataques, todos esos posibles eventos de seguridad, determinar si alguno de ellos que por sí solo pues, no se consideraría importante, es lo que se considera un evento de baja fidelidad, sería un warning,
normalmente me lo etiquetaría cualquier sistema como en amarillo, pues ese que parece que en principio pasaría desapercibido, lo comentaba, pues a lo mejor un intento de fuerza bruta, una cuenta de Azure Active Directory. Por sí solo, pues no parece que sea gran cosa. Cuando eso además se une a otro posible indicador de compromiso, a otro ataque, dice, joder, pues me están haciendo un ataque bastante más complejo. Ya no solamente me han hecho un escaneo de puertos por un sitio y por otro se me había colado un usuario desde una localización extraña, sino que además resulta que cuando ese usuario ha iniciado sesión desde esa localización extraña, me ha creado 20 máquinas virtuales de golpe dentro de mi entorno de Azure. ¿Y eso qué es? Pues a lo mejor resulta que es que esa cuenta se había visto comprometida y se nos han colado con esa cuenta para crear las 20 máquinas virtuales para hacer minería de criptomonedas. Vale, ¿y eso cómo se da cuenta un analista de seguridad? Pues, hombre, tiene que hacer una investigación bastante profunda. Pues Fusion sí es capaz de detectar eso. Eso es un escenario típico de Fusion. Efectivamente. Además, Fusion, yo creo que debido a su nombre, realmente, ¿no? Pues lo que hace es contrastar, ¿no? Enlazar determinados eventos que ocurren en dos soluciones, ¿no? En el caso de Sentinel, pues te coge, por ejemplo, de las últimas 32 nuevas detecciones que se han publicado, pues te coge, por ejemplo, las soluciones del Microsoft Defender ATP y del Firewall Palo Alto, y lo que te hace, te contrasta, te hace esa correlación de datos en busca de todo este tipo de información. O, por ejemplo, te coge el CASB, el Microsoft Cloud App Security, toda esa información, y de Azure AD, todas las direcciones IP de Azure AD, y bueno, pues las junta de tal manera y empieza a buscar pues desde manipulación sospechosa en los buzones de correo, o borrado de máquinas virtuales sospechosas después de un logón un poco también sospechoso. O sea que es que realmente te contrasta. Fusion te permite utilizar diversas orígenes de datos, de logs de seguridad, ¿para qué? Pues para contrastarlos y para correlarlos, ¿no? Y la verdad es que es una solución chulísima, unas alertas chulísimas. Y un detalle también que yo creo que que has comentado, ¿no? Que Fusion lo que consigue es reducir la fatiga de alerta, ¿no? Yo me acuerdo de haber montado hace años los típicos CIEMs o herramientas que se basan en logs. Pues, y lo que haces en las primeras semanas, en los primeros meses, es empezar a quitar ahí cosas que lo que hacen es fatigarte a los ojos, al sistema, al almacenamiento y a todo, ¿no? Y que no aportan nada. Pues toda esa parte, con estas reglas de Fusion, pues nos las quitamos de en medio, ¿no? Y además van creciendo las reglas. O sea, cada poco tiempo Microsoft añade reglas nuevas. Ahora mismo ya detecta 70 escenarios diferentes. 65 que están combinados con Azure AD, con actividad anómala en Office 365. Eso a día de hoy. O sea, dentro de un mes nos volvemos a conectar y lo mismo hay otros 70 incidentes, otros 5 incidentes nuevos detectados. Es que, como decía, todo esto es la capacidad que tiene el Machine Learning, el aprendizaje, el poder detectar nuevas posibles amenazas puestas a nuestra disposición, sin necesidad de que nosotros tengamos que ir investigando todos y cada uno de esos eventos. Efectivamente. Totalmente de acuerdo, Paco. Veo que estamos en sintonía. Vale, otro de los puntos adicionales que nos proporciona o que tenemos a nuestra disposición en Sentinel son los famosos Jupyter Notebooks, ¿no? Los cuadernos Jupyter, ¿no? que es un entorno basado en browser para la ejecución de código, combina texto enriquecido, código ejecutable, como he dicho, gráficos, y todo integrado con Azure Sentinel, ¿no? Pues más o menos. Si alguien no ha utilizado los notebooks de Jupyter, que lo haga, que lo intente, que los pruebe. La verdad es que cuando los pruebas, dices, joder, ¿por qué no lo he utilizado antes? Tenemos alguna charla más que hemos grabado hablando de los notebooks, que lo utilicen. La verdad es que es una herramienta muy, muy, muy sencilla de manejar y muy potente.
Vale, pues como comentábamos, si queríamos hablar desde el propio portal de Azure Sentinel, pues podemos acceder a estos Jupyter Notebooks, ¿no? Que están aquí, los llaman en castellano cuadernos, están en vista en preview, pero bueno, es hacer un clic tan sencillo y nos vienen pues infinidad de ellos, 16 en este caso. Yo creo que Paco, tú y yo vimos que al principio que había 4 o 5 cuadernos, ¿no? Entonces aquí pues nos va a dar algo. Quería enseñaros inicialmente uno muy sencillito que tengo aquí, que es este, que es un notebook Jupyter y que os va a mostrar, os va a enseñar cómo funciona, qué características tiene y lo que os he comentado, ¿no? Que pues para utilizar un cuaderno de Jupyter pues necesitamos un servidor Jupyter, entre comillas, que bueno, que procesará el cuaderno y ejecutará el código que contiene, ¿no? Esto pues puede tomar la forma de instancia local de Jupyter o puede ser una versión hospedada, ¿no? Que es la forma remota de Azure Notebooks, ¿no? Ya habéis visto cómo hemos accedido, que es muy sencillo, y aquí, bueno, pues cuando abrimos un bloc de notas de Azure Notebook, bueno, pues la interfaz de usuario, como veis, es idéntica, o si lo conocéis, muy parecida a la versión estándar, ¿no? Y bueno, pues aquí, desde aquí, un detalle que sí que me llamó la atención es que el nombre de Jupyter proviene de los principales lenguajes de programación que admite, que era Julia, Python y R, de ahí lo de Jupyter. Sí. Y que, bueno, todos estos cuadernos de Sentinel están desarrollados en Python, ¿no? Bueno, pues porque es el lenguaje más actual, ¿no? Por decirlo así, que está más en boga, ¿no? Entonces, para empezar necesitamos una instancia. Yo tengo creada esta, que la tengo parada con 4 cores y 14 GB de RAM, pero bueno, es tan sencillo como arrancarla y se nos pondrá esto en verde y ya podremos ir ejecutando, pues ir leyendo, ejecutando toda esta serie de comandos en las cuales en este caso, en este cuaderno que es el Getting Started, pues te va diciendo como algo tan sencillo de cómo funciona Python, estos cuadernos de Python y bueno, pues te enseña desde a ejecutar operaciones, ¿no? Tan sencillo como un 2 más 2 igual a 4, congratulations. Oye, para mí estas cosas me parecen fenomenal para aprender, ¿no? Bueno, que todavía no ha terminado el anterior, yo creo que está arrancando todavía, ¿no? Claro, sí, que lo chulo es que tienes celdas en las que escribes en Markdown, celdas en las que escribes en HTML, celdas en las que escribes en Python y te lo ejecuta y encima el resultado te lo devuelve ahí mismo, en ese notebook. El notebook te lo llevas, lo importas y lo tienes completo. Efectivamente, imagínate que te haces un report de todos los chequeos que tienes que hacer todas las mañanas o todas las tardes o durante todo el día y lo compartes, lo tienes en un repositorio, ¿no? Y tú pues vas aquí gestionando y vas chequeando todos los días y el resultado lo tienes al momento de manera visual, ¿no? Entonces, bueno, esto está tardando un poquillo más, está conectando. No es solamente que ejecute el código ahí en local, es que puede estar conectándose con cualquier otro servicio externo. Por ejemplo, precisamente ese notebook, entre otras cosas, se conecta mediante la API de VirusTotal y me permite hacer consultas a VirusTotal o me permite hacer consultas de geolocalización de IPs. Podríamos, a partir de unos posibles eventos de escaneo de puertos, saber extraer cuáles son las direcciones IP origen desde lo que lo están haciendo y esas direcciones IP dibujarlas en un mapa para mostrarnos de una forma bastante más gráfica desde dónde me están haciendo los ataques, si me llega desde Estados Unidos, me llega desde China. Es que el notebook no es solamente la ejecución del código en local. Nosotros importamos las librerías que necesitamos y luego podemos conectar con cualquier otro servicio que tengamos, incluyendo, por supuesto, Sentinel, porque desde aquí podríamos conectar con Sentinel o generar eventos e incidentes y alertas en Sentinel. Muy bien, otro detalle importante es que, por ejemplo, nos deja escoger pues, la versión en este caso, del lenguaje, ¿no? Python 3, R, Python 3.6 con Azure Machine Learning. Bueno, pues
Este es yo creo que es el más recomendado, ¿no? Pues es tan sencillo como darle Start. Y es muy interactivo, ¿no? Es que lo tienes la información en todo momento y aunque no tengas ni idea de Python, como puedo ser yo, pues fíjate, aquí ya nos ha dado creo que el resultado y no es, pues 4, 2 más 2, 4 y aquí tenemos y que es la suma del anterior, más 2 son 6. Fantástico, ha tardado 0,4 segundos, casi como yo. Y bueno, pues aquí también incluso pues podemos, nos va indicando en este Getting Started, pues cómo configurar lo que es el entorno, ¿no? Aunque ya lo he ejecutado, pues te sale una ventanita en la cual pues le vas dando parámetros, ¿no? Que nos va a servir para para verificar qué versión tenemos de las librerías, de los módulos, etcétera, ¿no? Este cuaderno en concreto, pues la verdad es que muy sencillo, he podido seguirlo yo, o sea que con eso os lo digo todo. Y bueno, pues era para que os animaseis y para que le echaseis un vistazo. Y bueno, pues yo creo que Paco, ya iremos a alguna que otra sesión metiéndonos poco a poco en estos cuadernos e ir enseñándolos para futuras sesiones. ¿Te parece? Sí, claro. Perfecto. Vale, otro que tenía yo por aquí que quería comentaros es que también está aquí en Sentinel, yo creo que es el que lo comentabas tú antes, el caso de SolarWinds. Bueno, pues aquí tenemos un cuaderno, lo voy a iniciar para que lo veáis lo sencillo que es. Hemos hecho un clic, me va a decir que necesita todos estos datos, o sea, estas conexiones, que tenemos casi todas. Pero bueno, es tan sencillo como iniciarlo, nos abre el portal de Microsoft Azure Machine Learning, en el cual pues, nos va a ejecutar este Jupyter Notebook, pero lo que quería comentaros sobre todo y lo que me parece más interesante es que pues, nos vienen todas las instrucciones a seguir para chequear todos los posibles parámetros, bueno, pues de este caso, ¿no? ¿Para qué? Pues para que nosotros vayamos paso a paso, que lo veremos un poquito más aquí abajo, efectivamente, en el setup, pues iremos poco a poco chequeando si en nuestro entorno, pues puede estar en situación de peligro, ¿no? Por decirlo así, ¿no, Paco? Sí, el SolarGate, bueno, el caso este de SolarGate es como le llama Microsoft, pero bueno, el caso de SolarWinds, la verdad es que pues, ha sido uno de los más comentados en el último mes, porque ha afectado a empresas enormes, administración americana. Bueno, por ahí las malas lenguas dicen que incluso la caída de Google se debió a esto, pero bueno, no podemos afirmar eso. Pero lo que sí sabemos, en cuestión de un mes, menos de un mes, hace unas 3 semanas o así, que a día de hoy, si nosotros tuviésemos un entorno en Azure o en on-prem, porque perfectamente Sentinel es capaz de monitorizar sistemas que tengamos en on-premise. Si tenemos una infraestructura en Azure o en on-prem que ha podido verse afectada, aquí lo que tenemos en este notebook es la posibilidad de analizar los posibles identificadores, los indicadores de compromiso, hacer una serie de análisis de forma que me va a decir con un nivel bastante alto de fiabilidad si nuestra infraestructura se ha visto o no se ha visto afectada. Es que realmente el ataque del SolarGate, ese ataque de SolarWinds, no fue solamente esa actualización que afectaba a Orion, que es el sistema de monitorización de SolarWinds. Ha tenido bastante más. Son un montón de vectores de ataque los que se utilizan. Y ese ataque ha podido materializarse en nuestra infraestructura de formas muy diferentes. Entonces, no es solamente, bueno, es que me han atacado al puerto 4444, no. O sea, hay un montón de posibles indicadores de que nuestra infraestructura se ha podido ver afectada. Y ahí las tenemos, movimientos laterales, inicio de sesión extraños, claro, inicio de sesión extraños en RDP o incluso RDP anidado, saltar desde una máquina en la que me he conectado vía escritorio remoto, pues a otra máquina vía escritorio remoto. Ahí tenemos los indicadores de compromiso que Microsoft ha detectado y otros investigadores han detectado y me los pone aquí para que simplemente yo lo lance dentro de mi Azure ML y vaya ejecutando estas celdas. Se encarga de conectarse con nuestro workspace de Log Analytics de Azure Sentinel, de ahí extrae la información y me dice, oye, pues sí, que te has visto comprometido o no, quédate tranquilo porque no hemos detectado nada extraño. Claro, además es que va servicio por servicio, yo creo que lo comentabas, ¿no? Son los indicadores de compromiso, que si va incluso haciendo una DFS hunting, o sea que me parece increíble
Además, en este caso, Microsoft actuó rápidamente, aunque no era ella la involucrada inicialmente, pero vamos, que ha puesto a nuestra disposición este Jupyter Notebook. Vale, pues yo por mi parte, esta parte yo creo que la quitamos, la damos por finiquitada y nos centraremos en los dos notebooks un poquito más adelante, otras sesiones. Vale, Paco. Muy bien, perfecto. Bien, y vamos al tercer hito de lo que es Machine Learning, ¿no? Que aquí es donde comen tres, pues era pues, un poco pues comentaros, imaginaros, os imagináis la posibilidad de que los modelos de detección de Machine Learning que pudiesen adaptarse a entornos individuales y a cambios de comportamiento del usuario para reducir falsos positivos, identificar amenazas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues Microsoft ha puesto a nuestra disposición un framework que se llama Build Your Own Machine Learning, que lo veréis que es por estas siglas muy parecidas al de Bring Your Own Devices, yo me confundo constantemente, y básicamente esta plataforma pues hace uso de un entorno de Azure Databricks, Apache Spark y Jupyter Notebooks, que acabamos de comentar, pues para crear ese entorno de Machine Learning pues con los siguientes componentes, ¿no? Un paquete de Build Your Own Machine Learning que incluye bibliotecas pues, para ayudar a acceder a los datos y enviar a los resultados a Log Analytics, como podéis ver aquí, ¿no? Realmente Log Analytics al final es el repositorio principal de casi todo, ¿no? En Azure, ¿no? De cualquier tipo de logs, ¿no? Pues para que se puedan integrar estos resultados pues con detección, investigación y búsqueda, ¿no? También nos facilita plantillas de algoritmos de Machine Learning que podemos personalizar o adaptar a problemas de seguridad específicos de cada organización o de cada subempresa, ¿no? Y luego, pues los cuadernos, los Jupyter Notebooks, ¿no? Pues para entrenar nuestro modelo y bueno, pues esto es para mí, yo creo que esto es un paso adicional que en principio pues le faltaba a lo que es Azure Sentinel, ¿no? Es un paso adicional, ¿no? Entonces, Sí, Paco. Seguro que alguien que nos está viendo dice, vale, muy bien, tú tienes una serie de notebooks, hemos visto que hay ahora mismo 16, que son capaces de detectarte determinadas amenazas. Vale, muy bien, vale. Pero, y otra que sea más específica de mis sistemas. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Esperar a que Microsoft pues, desarrolle un notebook para detectar, no sé, el ataque de negación de servicio a mis servidores de aplicación JBoss? Pero bueno, no es necesario. Es que te puedes traer tu propio notebook, lo puedes crear. Si ya lo tienes, incluso puedes importarlo. O sea, si ya tienes, pues tu empresa tiene esa capacidad, tiene un departamento que tiene la experiencia y los conocimientos necesarios en seguridad y machine learning y ya ha generado su algoritmo, ya ha generado su modelo, lo ha entrenado para detectar una amenaza concreta, la puedo importar, me la puedo traer a Azure Machine Learning. Ahí es donde entra ese Bring Your Own Machine Learning. Que ya tenemos nuestro entorno con Spark, pues perfecto, te lo llevas a Databricks. Que no, que lo que voy a hacer es, sí que cuento con la gente, con los científicos de datos, con gente con experiencia y voy a utilizar un entorno pero partiendo desde cero, pues llévatelo a Azure Machine Learning. Se tienen las dos opciones. Claro. Si ya lo tienes en tu entorno de Spark, que probablemente sea el más utilizado, bueno, pues lo importas y te lo llevas a Databricks. Usando Databricks puedes tener un clúster de Spark en cuestión de minutos. Efectivamente. Cosa que te facilita muchísimo la vida y solamente pues importas ahí tu modelo. Que no lo tienes, que vas a partir, como decía, de cero, pues tienes Azure Machine Learning. Y lo mismo, puedes traerte esos conocimientos, esa experiencia, esos modelos que ya has entrenado, los puedes entrenar directamente en Azure sin tener que esperar a que Microsoft lo haga por ti. Fantástico, yo no lo hubiese contado mejor, Paco. ¿Sabes? Porque tenemos esas dos opciones, una un poquito más a pequeña escala y una a mayor escala. Todo dependerá, como comentabas, de si ya tienes un Azure Databricks, si tienes tu clúster de Spark, ¿no? Y además yo creo que vamos a poder ver en demo alguna cosilla más, ¿verdad, Paco? Bueno, pues mira, voy a compartir yo mi escritorio. Fenómeno. Creo que sí, Sí. se ve, ¿no? Ya lo tenemos visible, ¿Sí? Genial. Bueno, aquí tengo mi Sentinel y en mi Sentinel, pues como decía,
ahora ya con Sentinel, con Azure, tenemos dos opciones. Si tienes los conocimientos necesarios, tienes el departamento, tienes la gente con la experiencia y trabajas con Spark, pues mira, impórtalo a Databricks. En Databricks te creas tu clúster en cuestión de minutos. Crear un clúster es muy, muy fácil. Te vienes a clúster, le das aquí a crear un clúster, le pones un nombre, eliges si quieres que sea un clúster, un único nodo, eliges cuál es la versión que quieres utilizar, en este caso de Spark o de Scala. Importante detalle este de la versión, ¿no? Ya nos ha pasado que, depende del tipo de algoritmos que queramos utilizar, pues necesitan una versión concreta, ¿no? Eso es, claro, dependiendo cuál sea el algoritmo que vayamos a utilizar, dependiendo cuáles son las librerías que voy a importar, pues tenemos que utilizar una versión u otra. Bueno, pues es tan simple como le doy un nombre, elegimos versión, elegimos el runtime y luego las características. Si tenemos pasta, pues nos gastamos pasta y nos montamos un clúster potente con 20 workers de las caras. Que vamos un poquito pelados, bueno, pues nos montamos uno. Que suele ser lo habitual, ¿no? Claro, un único nodo y baratito. Claro, y tú, además, pues, si no es barato, he visto que puedes escoger entre el número máximo y mínimo de nodos, ¿no? Para que no se te vaya de las manos, ¿no? Eso es, podemos poner aquí el mínimo, podemos poner aquí el máximo. Además, podemos elegir entre diferentes tamaños de workers. Tenemos la ventaja que a mí ya solamente me quedan 11, pero tenemos 14 días de prueba, así que podemos hacer los experimentos que queramos. Con esto tenemos nuestro clúster montado y una vez que tengo el clúster montado, lo único que necesito es, pues me traigo un notebook, me traigo un trabajo, me traigo una tabla, lo que quiera, y puedo desplegar ese notebook sobre mi clúster. En este caso, tengo un clúster Spark. Lo tenemos aquí arriba. Es este que voy a mostrar aquí, en clusters. Es este que tengo aquí montado. Y ya podría empezar a ejecutarlo. ¿Vale? Esto es muy sencillito. Esto si queremos hacer la prueba en el propio GitHub de Azure, nos ofrece esos notebooks. Tenemos aquí varias opciones. Claro, que son 3 notebooks, ¿no? Uno que es el que hace parece que es la recolección de los datos, ¿no? O el empezar a trabajar con los datos, por lo que estoy viendo, Paco. Sí, aquí lo que hace es, vamos a entrenar un modelo para que sea capaz de detectar accesos anómalos a recursos, almacenamiento, a sistema de archivos, y lo que hace primero, con el primero de los notebooks, que es este que tengo aquí, es, le damos una serie de parámetros, el identificador de nuestro workspace, le damos la clave principal para que pueda acceder, va a importar las librerías necesarias y si nosotros no tuviésemos ahora mismo en nuestro entorno eventos generados, no tenemos datos con los que trabajar, me va a generar datos de prueba. Fantástico. Por eso se denomina este sample data. Perfecto. Y esos datos de prueba luego los utiliza, son básicamente ese inicio de sesión de usuarios y acceso a recursos. Con esos datos de prueba me permite hacer ese entrenamiento. Y luego tenemos el de training para entrenar un modelo completo a partir de esos datos de prueba. Así que podemos, utilizando este Bring Your Own Machine Learning, comprobar cómo funciona y traernos aquí luego nuestros notebooks, nuestros modelos, para poder utilizarlos en Azure, en ese clúster que, lo que decía, tarda 5 minutos en desplegarse. Esta es una opción si lo que tenemos es basado en Spark. ¿Que partimos de cero y no voy a estar trabajando en Spark? Bueno, pues utiliza la otra opción, Azure Machine Learning. Y aquí en Azure Machine Learning, pues abres tu estudio e importas aquí tus notebooks. Vamos a tener que hacer ese taller sobre notebooks, porque los notebooks se utilizan en todo. Se utilizan para todo, ¿no? Para todo. ¿Vale? Aquí es el entorno en el que antes Roberto estaba mostrando, el de Getting Started. Y bueno, pues este que tengo aquí es uno bastante más personalizado. ¿Vale? Tenemos una serie de notebooks en Azure Sentinel. Los repaso, los tengo aquí tengo notebooks que nos permiten, pues, por ejemplo, detectar alguna dirección IP que está haciendo algo extraño. O posibles anomalías en máquinas de Linux o de Windows. O inicios de sesión anómalos en Office 365. Pero, por ejemplo, aquí no tengo ninguno para phishing. No pasa nada. Me creo mi propio notebook. Por ejemplo.
Claro, me creo mi propio notebook en el que lo que voy a hacer es, si ya tengo los conocimientos, y evidentemente eso ya pues, es cosa nuestra, Claro. Sentinel y Microsoft me va a dar una serie de notebooks ya hechos, pero si tengo los conocimientos, lo que me ofrece es la plataforma para poder ponerlos en práctica. Y aquí, pues como decía, este notebook realmente son un par de notebooks, los pondremos en nuestro GitHub a disposición de todos los que quieran descargarlo. Lo que hacemos es pues entrenar un modelo para detectar phishing, para detectar URLs de phishing en sitios web. Ujú. La forma en la que funciona, pues yo lo importo, tengo creado aquí mi proceso. En este caso, pues bueno, no es el más caro ni muchísimo menos. Para lo que voy a hacer no necesito mucho más, 4 cores, 14 GB de RAM, $0,23 la hora. Y para poder entrenar, pues primero necesitamos datos. ¿De dónde voy a sacar esos datos? Pues bueno, los saco, por ejemplo, de PhishTank. Es una Claro. web De base. conocida. Claro. No lo Utilizas bases de conocemos. datos accesibles por todo el mundo, por decirlo así, ¿no? O sea que. Claro. Aquí en PhishTank podemos acceder y podemos acceder a un archivo ya en formato CSV, porque me lo ponen muy facilito. La verdad es que el tener los datos en este formato es algo muy, muy útil. Me lo ponen de una forma muy facilita. Cada hora se actualiza un archivo en el que tiene pues 10.000, 11.000 URLs que se sabe que son URLs que se utilizan en phishing. Pues yo me lo descargo desde aquí, desde mi notebook. Es que no tarda nada. Es tan sencillo como hacer un clic, además es que te dice ejecutar, Sí, ¿no? veis. Aquí lo he descargado. Luego, una vez que me lo descargo, pues como tengo un archivo CSV, lo paso a un data frame. Lo paso a un data frame y muestro algunas de ellas. Vale, aquí esto es porque no he importado esta librería. Importante seguir los pasos, claro. Si no sigo los Lógico. pasos y no importa la librería de cambio, pues luego no la puedo usar. Ahora Sí, que sí. además esa librería últimamente da problemillas, ¿verdad? Así que ya lo tengo en un data frame. Y ahora, pues sabemos que estos son URLs que se han utilizado en phishing. Lo que vamos a hacer es extraer características de ellas para que nuestro modelo aprenda y compararlas con otras URLs que son legítimas. Necesito lo mismo, una serie de URLs que sabemos que son legítimas, que son válidas, que no son de phishing, para, en base a una serie de características, poder terminar distinguiendo cuál será phishing y cuál no, y que pueda aprender el modelo. Pues estas son las de los malos, por decirlo así. En este caso, que se lo acabo de descargar, hay 12.621. Ah, No sí, está mal. Pero a, bueno, cajo, a para no tener que, porro. sí, para no tener que utilizar todas esas en el modelo, pues me quedo, por ejemplo, con 5.000 aleatorias. De esas Perfecto. 12.621. Tengo 12.621 y de cada una pues tengo una serie de columnas. Tenemos ahí 8 columnas en el data frame. Y luego lo mismo con las legítimas. Tengo una serie de URLs legítimas, en este caso pues son URLs que ya tengo en un archivo CSV, están descargadas de la Universidad de New Brunswick y ahí pues tengo esas URLs legítimas. Igual el 5.000. Vale, es muy importante lo que estás haciendo ahora mismo, Paco, porque si vamos a entrenar un modelo necesitamos tener tanto aquellas URLs que son malignas, ¿no? Phishing, Claro. y tenemos que tener algo con que compararlas que sea correctas, ¿no? O sea, que es que eso es Claro. básico. Es que Fantástico, es lo que Paco. queremos. Nosotros queremos que nuestro modelo aprenda y pueda Aprenda. distinguir las buenas de las malas. Entonces tengo que enseñarle las dos. Cuantas más, mejor. Para que el modelo no tarde mucho en entrenarse, pues podemos elegir 5.000 y 5.000. El nivel de precisión no está mal, llegará a un 86% aproximadamente. Si queremos incrementarlo, pues al final lo que necesitamos es que ingiera más datos. Más datos, efectivamente, ¿no? Y también Claro, y luego interesante. aquí todo esto es ciencia de datos, pero lo que aporta ese nivel de seguridad es lo que viene ahora. Una vez que ya tengo los datos, alguien con experiencia tendrá que decidir cuáles son las características que distinguen una URL de phishing de una URL legítima. ¿En base a qué? Bueno, hay un montón de estudios, no hay ninguno completamente definitivo que me dé una confianza al 100%, pero sí que hay bastante consenso en que hay una serie de características que suelen darse en una URL de phishing y no se suelen dar en una URL legítima. Tenemos características, pues,
que dependen del dominio, de características del dominio, de si tiene una dirección IP. Si aparece una arroba en la URL. En la URL, ¿no? Claro. Del tamaño. Claro, ¿no? Del tamaño también de la URL, ¿no? Si es excesivamente larga, ¿no? Eso es, si hay mucha Si incluye una redirección. Sí. Esto realmente, yo creo que también es, no sé si lo hemos comentado antes, ¿no? Pero realmente aquí utilizas un científico de datos para generarte lo que es el algoritmo y necesitas a alguien de seguridad que sepa estos comportamientos, ¿no? Para aterrizarlo todo en uno. Claro, aquí en base a esas características vamos a entrenar nuestro modelo. Importamos librerías y características. El dominio realmente, bueno, a lo mejor no es demasiado importante, pero bueno, es una característica que puede estar. Si cuando me envían una URL, la URL en vez de tener un nombre www.empresa.com tiene una dirección IP, ya empezamos a sospechar. O sea, ya la cosa, pues, normalmente cuando es legítima tiene un nombre de dominio. Un dominio vale 7 euros al año, no es caro. Ya. Entonces, una empresa legítima se lo habrá comprado. No me va a enviar una dirección IP. Si me envía una dirección IP, la cosa ya vamos mal. Entonces, todo esto va a funcionar con un sistema de pesos, de ponderaciones, como los filtros anti-spam. El que me venga una dirección IP no es una garantía absoluta que sea phishing, pero sí que le aporta un poquito más a la probabilidad de que sea phishing. Entonces, esas características, vamos, la mayoría van a ser binarias, 0 o 1, al final se van a ponderar, se van a sumar con diferentes pesos y si me viene una dirección IP, bueno, pues esa característica valdrá un 1, si no, valdrá un 0. Pues lo definimos. Si tiene una arroba, para que tenga una arroba en la URL, empieza a chocar un poco, empieza a ser raro. Básicamente porque todo lo que viene delante de la arroba, eso lo ignora el navegador y podría utilizarse, por ejemplo, para hacer algún tipo de redireccionamiento. Si tiene la arroba, le sumamos un puntito más. Esto es como una serie de pesos o de votos. Pues igual. Igual seguimos. Claro. Todo suma, Paco. Todo suma para detectar realmente, ¿no? Para que nuestro modelo sepa que si esa URL va a ser phishing o no va a ser phishing, ¿no? Claro. Aquí tengo un estudio en el que, bueno, pues después de analizar un montón de URLs de phishing, pues han llegado a la conclusión de que la mayoría de las URLs de phishing tenían una longitud por encima de 54. Bueno, pues nada. Está bien. Eso es un estudio que a lo mejor es así en el 99% de los casos, ¿vale? Pero es que estamos hablando de Machine Learning, que básicamente es estadística. Entonces no podemos tener un 100% de garantía. Pues nosotros, tomando ese estudio, decimos, vale, pues si la longitud está por encima de 54, le damos un puntito más a la posibilidad de que sea phishing. Lo mismo la profundidad de la URL. Si tiene la doble barra, pero no después del HTTP / o del HTTPS // Claro, que es donde normalmente está. Claro, que puede indicar una redirección, ¿no? Claro, si la doble barra está en otro sitio que no es justo después de los 2 puntos, pues eso es otro puntito más para que la probabilidad de que sea phishing sea más alta. Pues igual, vamos añadiendo ahí esas funciones, porque todos estos son funciones. Si me viene HTTP, HTTPS, pero no al principio, sino en medio de la URL, bueno, esto también canta un poquito, a lo mejor volar algo. Pues lo mismo. Son un montón de características. Estamos rizando el rizo, ¿no? Aquí otra que es si están utilizando un acortador de URLs. El Bitly o el Shortest, lo que sea, el AKMS, que utilizas una cosa así, hombre, a ver, no significa que sea phishing. Microsoft utiliza el AK.ms y no significa que me esté intentando hacer phishing. Pero sí que el que se utilice un acortador de URLs es muy usado por los phishers para ocultar la URL real. Bueno, pues esto es otro puntito más, es otro poquito más de probabilidad que si se cumple, pues podemos tener cierta garantía de que sí que es phishing. Si la URL es muy larga, si la profundidad es muy alta, si tiene un HTTP, HTTPS donde no debe, si tiene una doble barra donde no debe, si además utiliza un acortador, pues todo eso son posibles características que al final vamos a entrenar nuestro modelo para que aprenda de ellas y verá una URL legítima de esas características cuáles tiene y una URL de phishing cuáles tiene. Lo entrenamos para que cuando le demos una URL, pues sea capaz de distinguir con un nivel de probabilidad muy alto si son o no son URLs de phishing. Muy bien, vale. Entonces entiendo que también tendremos ahora una URL que no has metido dentro de este grupo de datos. Bueno, aquí lo que tengo... para compararla, ¿no? Sí, fíjate, tengo aquí el
el notebook en el que hago pues toda la extracción de características. Al final nos quedamos con 16 características. Aquí las va contando todas. Como decía, esto está a disposición de todos los que quieran utilizarlo. Si tiene un iframe, por ejemplo, si utiliza JavaScript, pues todas esas características al final lo que hace es devolverme, una vez que ya genero todo esto, unos datasets. Unos datasets que almacenamos en un archivo como este. Y aquí hay URLs que son legítimas y otras que no. Si recuerdas al principio tenía 5.000 que eran buenas, 5.000 que eran malas. Pues de cada una de ellas hemos extraído si tiene nombre de dominio, si tiene una dirección IP, si tiene la arroba, si tiene el... Y la redirección, todo, sí. Y con este archivo alimentamos luego al notebook que va a entrenar el modelo para que detecte si es o no es phishing. En este notebook, pues igual importamos una serie de librerías, entre ellas, pues tenemos Seaborn para que sea bonito lo que vamos a mostrar. Le pasamos ese archivo. En ese archivo, pues tenemos un total de 10.000 URLs, 5.000 buenas, 5.000 malas, con una serie de columnas, que son las características que hemos extraído desde antes. Podemos ver también información sobre esas características, pero bueno, esto realmente aquí no estamos entrenando nada. Y aquí vemos los datos. Vemos que hay, como decía, 10.000 URLs. Bueno, pues de las 10.000 que tengo, como las he elegido de forma aleatoria, resulta que más de 9.000 y pico, pues sí que tienen un registro DNS que hemos analizado en el de antes. Se conecta a Whois y comprueba que el registro DNS está. Comprueba que la antigüedad del dominio es superior a 6 meses, porque otra cosa que hacen los phishers es que para una campaña de phishing contratan un dominio nuevo y el dominio pues no tiene más de semanas de antigüedad. Claro. Pues eso también puede identificar si un dominio es o no es de phishing. Pues esas características las mostramos aquí. Aquí la posible correlación entre las diferentes características es un mapa de calor. Sí. Esto sí, utilizamos el Seaborn. Aquí tenemos las características de ese dataset. Voy a quitar todo este rollo, dividimos los datos, ¿vale? Y la forma de dividir los datos es que nos vamos a quedar con la típica división en la hora de entrenar un modelo. 80 para entrenamiento, 20 para pruebas. Exacto, ahí, eso te iba a decir, ¿no? Ahora vamos a utilizar también algunas para pruebas, ¿no? Claro, aquí es donde hacemos esa división. Nos quedamos con el 80%, o sea, 8.000 URLs, que son aleatorias, porque tenemos 5.000 y 5.000. Las hemos barajado y de esa forma entrenamos al modelo con 8.000. En ellas, pues probablemente haya 4.000 buenas y 4.000 malas, y nos reservamos 2.000 para hacer el testeo. Aquí tenemos diferentes modelos de Machine Learning. He usado varios. Son algoritmos ya conocidos, de algo de decisión, el bosque aleatorio. Bosque aleatorio, eso es. El XGBoost es el que mejores resultados está dando. Y pasando nuestros datos, entrenando estos modelos, pues al final, ¿vale? Voy a bajar hasta lo último, tenemos una comparativa de cuáles son los mejores modelos en cuanto a precisión. El XGBoost y los perceptrones de multicapa vienen a tener una precisión bastante parecida, un 86% aproximadamente. Pues sí. Pues realmente aquí lo que queríamos mostrar es, si tú tienes ya tus notebooks, tienes tus datos, tienes tus modelos, tienes tus algoritmos de Machine Learning, pues tráetelos. Y esto conéctalo con Sentinel y que Sentinel pueda aprender de esos modelos. O sea, no necesito esperar a que Microsoft haga algo como esto. Si nosotros somos capaces de hacerlo, lo hacemos en nuestro entorno y se lo damos a Sentinel. Y Sentinel sería capaz de mostrarme eventos e incidentes o alertas si detecta alguno de esos posibles phishing. Y por supuesto, una vez que ya tenemos una alerta, pues ya sabemos las capacidades que tiene Sentinel, como por ejemplo para ejecutar un playbook que actúe contra una de esas alertas. Correcto. Fantástico. Pues espectacular, Paco, tío, espectacular. Una currada increíble de todo esto que vamos, yo en cuanto lo pongas a disposición de todos, me lo voy a entrenar yo en casa. Voy a entrenarme al dragoncete en casa y voy a vamos, yo ya estoy, tú sabes que en nuestras sesiones siempre estoy alucinando, pues hoy también, un paso más adicional.
Fantástico, Paco. Pues si te parece, vamos cerrando o quieres añadir alguna cosilla más, porque yo Creo ya que me he quedado sin palabras. Ya me he enrollado suficiente por hoy. Nada, hombre, nada, todo lo contrario. Siempre es un placer, Paco, aprender de ti. Bueno, pues aquí estábamos en la parte demo y preguntas. En este caso, pues las iremos respondiendo. Las preguntas que vayan apareciendo y que nos hagan a través del chat y estaremos encantados de contestároslas. Para finalizar y que sirva de recordatorio, podéis escanear este código QR que aparece en pantalla y participar en el sorteo de una tarjeta de 50 euros de regalo. Solo hay que rellenar un formulario que aparecerá y nada, mucha suerte. Agradecer a los sponsors nuevamente y que, bueno, pues estoy deseoso de empezar esa serie de sesiones de los Notebook Jupyter. Que se anime la gente, que lo pruebe. Todo esto se puede hacer de forma completamente gratuita y, al menos desde mi punto de vista, la mejor forma de aprender es estrellarte una y otra vez, pelearte con esto. Y como lo tienes ahí y es completamente gratuito, pues, tío, no hay excusa para bueno, pues... Y como ahora no se puede salir mucho entre la pandemia y el frío que hace... Es que es lo que iba a decirte yo ahora. Digo que si entre pandemia, confinamientos y la nevada que nos ha caído encima, pues a darle aquí al Machine Learning. Pues sí. Muy bien, Paco, pues un placer Igualmente. y gracias por todo. A ti. Gracias a vosotros por visualizarnos. Chao. Venga, hasta luego.